Mi hermana tenía un plan oscuro que hizo que mi sobrina me odie, pero al final la verdad salió a la luz. Nunca olvidaré el día en que mi sobrina me pidió hablar a solas. Pensé que serían problemas de estudios o algún lío con sus amigas, algo normal para una chica de su edad. Pero en cuanto cerró la puerta de mi habitación y rompió a llorar, supe que venía algo grave. Entre lágrimas, me soltó que su mamá le había confesado que yo era la culpable de que su papá se fuera de casa, porque él se había enamorado de mí. Sentí mucha confusión en ese momento. Por más horrible que fuera, no podía negarlo, era la verdad. Su papá y yo habíamos cruzado una línea que nunca debimos atravesar. Todo empezó durante una de las muchas crisis en el matrimonio de mi hermana. Su relación era un campo de batalla, peleas constantes, él durmiendo en el sofá, ella desapareciendo por días sin dar explicaciones. Yo intentaba mantenerme al margen, pero como vivía cerca, él solía pasar a dejar a la niña y, a veces, nos quedábamos conversando. Al principio no había malas intenciones, solo charlas largas donde él se desahogaba, donde me contaba lo solo y cansado que se sentía, y como mi hermana ya ni lo miraba. La noche que todo cambió fue cuando mi hermana no volvió a casa. Él apareció en mi puerta, desesperado, porque la niña tenía fiebre y él no sabía cómo manejarla. La ayudé sin pensarlo, buscamos medicinas y nos turnamos para ponerle paños húmedos en la frente. Fue en medio de ese caos que se derrumbó. Me abrazó, llorando, diciendo que ya no podía más. Ese fue nuestro primer error. No fue algo planeado ni bonito, solo dos personas perdidas buscando consuelo. Pero a partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Él comenzó a buscarme cada vez con más frecuencia. Cualquier excusa era buena. Un café, pasar por mi casa, un mensaje de texto. Yo sabía que estaba mal y trataba de ponerle freno, pero mi hermana estaba tan ausente que ni se daba cuenta. Los dos sabíamos que jugábamos con fuego, y aún así, seguimos viéndonos. Así pasaron semanas, hasta que mi hermana encontró los mensajes y las fotos. Lo entendió todo de inmediato y lo echó de casa. Cuando él se fue, me preparé para el enfrentamiento, pero mi hermana nunca vino. En su lugar, optó por el silencio, un vacío frío que dolía más que cualquier otra cosa. No me di cuenta de que, aunque no me lo dijera a la cara, estaba envenenando a su hija con su versión de la historia. Y mi sobrina, con el corazón partido, terminó creyendo que yo era la única responsable de que su familia se rompiera. Lo más triste es que no podía defenderme sin revelar verdades que la dañarían aún más. Ese día, con nervios, mi sobrina me dijo que me quería, pero que no entendía cómo pude quitarle a su papá. No le mentí. Le expliqué que la situación era mucho más complicada de lo que le habían contado, que yo me había equivocado, sí, pero que la relación de sus padres llevaba años rompiéndose. Ella me escuchó en silencio, con esos ojos que ya no brillaban como antes, y todavía hoy no estoy segura de cuánto logró entender. Ahora, las cosas son diferentes. Mi hermana se niega a dirigirme la palabra. Mi sobrina me saluda por educación, pero la confianza que teníamos se esfumó. Y él sigue solo, intentando recomponer su relación con su hija. Yo me alejé por completo. No estoy con él ni lo busco, porque sé que, si seguimos cerca, la herida de esa niña nunca podrá sanar. Pero a veces, en el silencio de la noche, me pregunto si algún día podré mirar a los ojos a mi sobrina sin ver ese dolor, o si el peso de lo que pasó nos acompañará para siempre. Han pasado 3 meses desde esa conversación. 3 meses en los que cada ola cortante de mi sobrina me duele. La veo los domingos, cuando viene con mi madre a comer, y noto cómo evita sentarse a mi lado. Antes me contaba todos sus secretos. Ahora ni siquiera me mira a los ojos. Mi hermana, por su parte, mantiene su silencio como un muro. Se sienta en la mesa opuesta, habla con todos menos conmigo, y yo me pregunto si alguna vez podremos ser familia otra vez. Ayer recibí un mensaje de él. Fue inesperado. Decía que necesitaba verme, que tenía algo importante que contarme sobre nuestra sobrina. Mi primer instinto fue decir que no, que ya habíamos acordado no vernos más. Pero cualquier cosa relacionada con ella me hace dudar. ¿Y si está en problemas? ¿Y si necesita ayuda? Dejé el mensaje en visto por horas, luchando entre el deber y la curiosidad, entre el miedo y una pequeña esperanza de poder arreglar algo. Hoy,
Mientras paseaba por el parque donde solía llevar a mi sobrina cuando era pequeña, lo vi sentado en nuestro banco de siempre. No fue casualidad. Me estaba esperando. Al acercarme, noté que había envejecido 10 años en estos meses. Ella sabe más de lo que creemos, me dijo sin preámbulos. Mi hija encontró las cartas que te escribí y que nunca te envié. Sentí un vacío en el estómago. Esas cartas hablaban de un futuro juntos, de planes que nunca debimos hacer. Ahora estoy aquí, mirando la puerta de la casa de mi hermana. Tengo que decidir si tocar el timbre o darme la vuelta para siempre. Una parte de mí quiere explicarle a mi sobrina que lo que pasó fue un error de dos personas adultas, no un plan para destruir su familia. La otra parte, más prudente, me dice que cualquier palabra mía solo empeorará las cosas. Respiro hondo y extiendo la mano, pero me detengo a centímetros del timbre, paralizada por la duda de si al otro lado de esa puerta encontraré el perdón o el final de todo. Al final, no toqué el timbre. Di media vuelta y me fui caminando rápido, con el corazón latiéndome muy fuerte. Llegué a mi casa y me encerré, sintiéndome la persona más cobarde del mundo. ¿Cómo iba a enfrentar a mi hermana? ¿Con qué palabras? Si ni siquiera yo podía perdonarme a mí misma por lo que pasó. A la semana siguiente, en la cena familiar del domingo, noté algo diferente en mi sobrina. Ya no me evitaba con la misma intensidad. Incluso me pareció verla mirándome un par de veces, como si estuviera estudiando mi rostro. Cuando terminamos de comer, se acercó mientras yo lavaba los platos y me dijo, susurrando, «Encontré tus fotos viejas, las de cuando eras adolescente. Mamá las guardaba en una caja en el armario». Esas palabras me dejaron helada. Esas fotos eran de cuando yo tenía su edad, justo antes de que todo se complicara con su padre. Mi hermana las conservaba después de todos estos años. ¿Por qué? ¿Sería algún tipo de recuerdo bueno, o solo un recordatorio de lo que éramos antes de que yo lo arruinara todo? Mi sobrina no dijo nada más, solo me dejó pensando en eso. Ahora, cada noche, me pregunto qué más habrá en esa caja que mi hermana guardó todos estos años. Y si encontrar esas fotos habrá hecho que mi sobrina se cuestione la versión que siempre le contaron sobre mí. Pasaron 2 semanas más de silencio incómodo. Hasta que anoche, mi sobrina apareció en mi puerta, temblando y con las mismas fotos en la mano. «Tía», me dijo con la voz quebrada, «hay una carta aquí, escrita por mamá». Me dio un papel doblado, amarillento por el tiempo. Yo estaba nerviosa, lo abrí. Era la letra de mi hermana, fechada hace 15 años, dirigida al padre de mi sobrina. La leí 1, 2, 3 veces, sin poder creer lo que mis ojos veían. La carta explicaba cómo mi hermana había sabido siempre que él se sentía atraído por mí, incluso antes de casarse. Detallaba cómo, lejos de alejarse, me había acercado a su vida como una prueba, convencida de que yo le fallaría y así él se daría cuenta de que ella era la mejor opción. Usó nuestro cariño como un experimento perverso. Cuando levanté la vista, mi sobrina me miró con unos ojos llenos de un dolor que ninguna adolescente debería conocer. «Ella lo planeó todo, tía», susurró. «Mamá quería que ustedes cayeran, para después poder echarlo y quedarse con todo. Ustedes fueron solo peones en su juego. Ahora estoy aquí, con la evidencia en mis manos, mirando a los ojos a esta niña que ha crecido creyendo que era hija de un hombre que, según esta carta, solo era parte del plan de su madre. El peso de la verdad es tan abrumador que no sé si abrazarla o salir corriendo. Mi hermana no solo manipuló nuestras vidas, sino que construyó una mentira tan grande que, al derrumbarse, puede destruir lo poco que le queda a esta familia. Mañana tocaré su timbre. Esta vez no me voy a ir». Al día siguiente, llamé a su puerta. Mi hermana abrió con una sonrisa que se desvaneció al ver la carta en mi mano. «Ya era hora de que supieras la verdad», dijo con calma. Entré y dejé el papel sobre la mesa. No hubo gritos ni llantos, solo silencio. Mientras la confrontaba, noté algo extraño en sus ojos. No había culpa, sino algo parecido al triunfo. «Todo lo hice por ella», dijo finalmente, señalando hacia la habitación de mi sobrina. «Para que tuviera una familia perfecta, aunque fuera una mentira». Sus palabras me dejaron sin palabras. ¿Cuántas mentiras más habría?
¿Cuántas verdades seguían escondidas detrás de su fachada de madre? En ese momento, mi sobrina salió de su cuarto. Ya no era la niña asustada de semanas atrás, sino una joven con determinación en la mirada. Lo sé todo, mamá, dijo con una voz sorprendentemente firme. Y ya no quiero ser parte de esta mentira. Fue entonces cuando entendí que algunos secretos son como veneno. Aunque duela sacarlos, es la única manera de sanar. Mi hermana perdió su batalla el día en que subestimó a su propia hija. Y yo, aunque nunca podré recuperar esos años perdidos, al fin puedo mirar a mi sobrina a los ojos sin llevar el peso de una culpa que nunca me correspondió. El precio de la verdad fue alto. Una familia destrozada, una hermandad perdida y una inocencia robada. Pero al menos ahora, por primera vez en 15 años, estamos viviendo en la realidad. Y a veces, eso es el único consuelo que queda cuando se derrumba el mundo que creías conocer.